Gracias, Esteban. Buenos días, querida iglesia. Me voy a sumar al saludo de Esteban y a decir que todos se ven muy bien desde acá. Dígale al que está a su lado, por favor, dijeron que te ves bien. Algunos no se la creyeron, pero será porque Esteban y yo tenemos lentes que no nos creen mucho, pero no, al contrario, con eso miramos más claro. Qué bueno saludarles, querida familia, qué bueno verles. Gracias a Dios por este día, que podemos estar juntos, reunidos, que sea un día de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor nos hable, nos anime, nos fortalezca, haga su obra en nosotros. Bueno, en estos días, seguramente la mayoría de nosotros, al igual que muchos otros también, hemos estado muy atentos, ¿verdad?, a acontecimientos que marcan la historia de la humanidad, acontecimientos muy importantes, voy a decir incluso acontecimientos que van más allá de nuestro círculo no acostumbrado, que van más arriba, que van más allá de nuestra atmósfera incluso, que marcan realmente la historia de la humanidad. Son fuera de la tierra. Y en estos días también, obviamente, resurgió la discusión, la polémica de la primera vez, ¿verdad? Si fue cierto, no fue cierto, si fue real, si nos engañaron, si los testimonios son falsos, si hay que creerles o no. En fin, resurgió toda esa polémica, obviamente. Pero bueno, volviendo a lo reciente, que todos hemos estado muy pendientes, yo estaba pensando, porque obviamente uno lo vio a distancia, ¿verdad? Uno lo vio a cierta distancia, gracias a Dios por los medios, pero la gente que lo vio en vivo presencialmente, o sea, alzar la vista y verlo ahí en persona, debe haber sido obviamente algo impresionante. Bueno, todos ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que marcó a la humanidad. Hay otros acontecimientos no tan importantes como ese que también ustedes vieron. De hecho, hoy también yo estoy pensando en eso. Hoy traigo aquí el primer Beagle que fue al espacio. Los que no lo vieron se lo perdieron. Después cobro para que lo vean. Bueno, vimos todos, ¿verdad? La misión y la NASA y eso, y maravilloso, fantástico, pero no se puede comparar cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. La semana pasada estuvimos celebrando, Cristo vive, Cristo resucitó. Y después de su resurrección, ¿cuánto tiempo estuvo con los discípulos? Bueno, tenemos un registro de 40 días, un poquito más de un mes, en el que está en un repaso, en una escuela intensiva con ellos. Y entonces el Señor frente a ellos, de hecho vamos a ir a Hechos capítulo 1, tengan por ahí su Biblia en Hechos capítulo 1, el Señor frente a ellos, ¿verdad?, asciende al cielo. Ya en los evangelios, recuerden, los evangelios no son una narración biográfica ni precisamente cronológica, tienen un interés teológico. A través de la lectura de los evangelios debemos conocer mejor quién es Dios, qué está haciendo por nosotros, cuál es su plan y qué espera, cuál es nuestra respuesta. Pero ustedes recuerdan que los evangelios terminan, cada uno de los 4 evangelios tiene una narración donde termina diciéndole al Señor, ya lo había dicho antes, pero de manera muy enfática a un grupo pequeño, voy a decir frágil, voy a decir un poco torpe, voy a decir no eran muy ágiles a veces, no tenían muchos recursos, no eran los preferidos de la sociedad, pero a ellos les dijo, señores, la misión continúa y continúa a través de ustedes. Así que ustedes van a ser estos que van a ir y van a predicar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. O sea, ¿se imaginan haber estado ahí todas las preguntas que eso genera? Solo pensando hoy, siglo XXI, con todos los recursos que tenemos, y hoy se nos dice, señores, ustedes que están acá, van y predican hasta lo último de la tierra. Empiezan a surgir 1000 preguntas, por no decir 1000 objeciones. Es que esta semana no puedo, es que yo no sé inglés, que yo no tengo cable, que yo no tengo carro. Bueno, hay mil cosas que podrían surgir.
Pero a ese grupo pequeño, esa manada, fiel, poco torpe, pero que amaron al Señor, se les encomendó eso. Así que el Señor Jesucristo ascendió, pero no nos abandonó para nada. Nos prometió su presencia. Dijo que en medio de la misión, he aquí, ciertamente yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿El Señor está con nosotros hoy? Sí. ¿Su presencia está con nosotros hoy? Sí. Y no olviden que particularmente ese mensaje fue dicho cuando somos enviados en misión. Así que mientras estás en misión, el Señor está contigo. Vas a estar bien. No estamos abandonados. El Señor ascendió, pero no estamos solos. De hecho, a pesar de nosotros mismos, el Señor sigue mostrando su fidelidad, sigue mostrando su presencia, su protección y su provisión en la misión. Vamos a Hechos capítulo 1. Hermanos, qué emocionante el recorrido en el que hemos estado. De la profecía al pesebre. Del pesebre a la cruz. Y ahora de la cruz vamos a ir hasta lo último de la tierra. Que en estos domingos, que el Señor nos ayude a maravillarnos, a ver, a estar muy atentos, muy pendientes, qué es lo que Él sigue haciendo hoy, qué es lo que el Señor sigue haciendo, qué es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo a través de ese equipo fantástico llamado la iglesia, y cómo nos vamos a unir nosotros. ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros? ¿Cómo somos parte de eso? No se quedó ahí atrás. El Señor sigue estando presente, su Espíritu se sigue moviendo y la iglesia somos nosotros que vivimos en misión. ¿Qué estará haciendo el Señor? Así que durante estos domingos vamos a hablar de la cruz hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes van a ir a lo último de la tierra? Nosotros. No hay muchos amenes ahí, pero vamos a ir trabajando en eso. Vamos a ir, el Señor nos va a ayudar. Vamos a ir practicando. Somos nosotros. Es que lo mismo debe haber pensado ahí los discípulos. ¿En serio? ¿Y qué hizo el Señor? Ya les dije, no hay mucha pregunta que resolver. El Señor se fue y ascendió. Pero no estamos solos, no nos ha abandonado. Hechos capítulo 1. A ver qué tal si leemos versículo 4, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y se refiere al Espíritu Santo. De hecho, en el verso 5 dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Puede ser que hayan pasado unos 10 días desde la ascensión hasta la venida del Espíritu Santo. De hecho, tengo que comentar esto, no lo podemos obviar. El Señor, después de 40 días de repaso, 40 días intensivos de recapitular todo lo que ellos vieron, el Mesías encarnado, el ungido, el Cristo que sufrió pero que resucitó, el victorioso. ¿Se imaginan ese mes y medio intensivo de enseñanza, de formación, de repaso, de preparación? Les dice, no se preocupen, viene el Espíritu Santo, es la promesa, ustedes ya lo escucharon, estén muy atentos. Y no anoté este versículo acá, pero permítanme leerlo. Inmediatamente después, esto es lo que ocurre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿y el reino de Israel lo vas a restaurar en estos días? Después de esta formación, después de este repaso, después de todo lo que vieron, está registrado, y esto nos da mucha esperanza a nosotros, que también a veces nos cuesta comprender a todos nosotros, que a veces somos un poquito lentos y que, aunque el Señor está hablando y nos está diciendo, y está muy claro, todavía a veces nos cuesta ver, como repasamos los del camino de Maús, ahí, si tan solo alguien lo viera, está ahí con ellos. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Sí? Y la misión se cumple a pesar de nosotros mismos. Y me parece que el registro está aquí para que se note que nosotros solos somos incapaces. No podemos. Que nosotros no, a veces, lo voy a decir académicamente, no le atinamos. ¿Sí? Y entonces después de la promesa del Espíritu Santo, ellos deberían estar diciendo, ¡qué emocionante, Señor! Mira, se van a cumplir las profecías.
Y alguien levanta la mano. Y el reino, o sea, y los romanos, ¿y qué hacemos acá? Y todavía hay que pagar impuestos. Y Jesús cuánto nos ama, ¿verdad? Y les tiene paciencia y le dice, señores, no les toca a ustedes saber esto. Lo que sí tienen que saber, versículo 8, es que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán, ¿qué? Testigos. Señores, eso es lo que tienen que saber. En eso se tienen que enfocar. Eso es lo importante. Pequeña pausa y pequeño paréntesis. Cuando leemos el texto bíblico y cuando ves tu caminar con el Señor, tu vida cristiana, ¿dónde estás enfocado? Porque tenemos que ser muy francos y de reconocer que muchas veces estamos enfocados en otras cosas. Señor, ¿y me vas a responder lo que he estado pidiéndote durante estos meses? Señor, ¿y se va a resolver la situación que me ha estado angustiando estos días? Señor, ¿y será que el otro me...? Pues es verdad que hay preguntas que tenemos y que el Señor las conoce y espera que las pongamos en oración también, pero que eso no nos desenfoque, que eso no te distraiga. Es que todos acá, nosotros todos enfrentamos distintas situaciones, no hay ninguno que esté exento. Todos nosotros tenemos algunas preguntas o preocupaciones que podrían desviarnos de lo importante. Jesús les está hablando del Espíritu Santo y les está hablando de la capacidad sobrenatural que recibirán. Y ellos están, no es el mismo equivalente, ¿verdad? Pero es algo así como, y Señor, ¿y quién va a quedar en las elecciones? No es el mismo equivalente, pero ya estamos en esa época también. Y Señor, ¿y qué va a pasar? Y Señor, y sí, hay muchas preguntas, hay muchas necesidades muy terrícolas que enfrentamos todos nosotros y el Señor las conoce y no le molesta que se las digamos. Pero sí es un problema cuando nos desvía de lo importante. Por eso Jesús, la respuesta fue muy clara. Eso no lo voy a contestar ahorita. Te vas a enfocar en que el Espíritu Santo va a venir y me serán testigos. Aquí y allá, ahora. Eso es lo importante. Y lo importante del papel del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos es primordial. Es esa presencia de Dios con los discípulos como nosotros, imperfectos, un poco torpes, a veces distraídos y a veces confundidos, que son el equipo de Jesús para cumplir la misión. Nosotros somos ese equipo, somos esa iglesia. Y yo quisiera invitarnos a que en estos días podamos hacer una lectura del libro de los Hechos. No vamos a hacer un estudio de Hechos durante estos domingos. En realidad vamos a abordar diferentes aspectos de la misión, lo que el Señor está haciendo en diferentes formas. Pero al ver el libro de los Hechos, vemos el cumplimiento de la promesa y vemos al Señor usando a su iglesia, los creyentes, en el cumplimiento de la misión, a pesar de ellos mismos. La razón por la que los discípulos fueron capaces no es por ellos, es por el Espíritu Santo que los capacitó, los hizo capaces. Ahora pueden, tienen poder. Antes, solos, no pueden. Y entonces en Hechos, ya lo dijimos algunas veces, ¿verdad? Concuerdo con muchos teólogos, que realmente es Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Los hechos de los discípulos de solitos no existen. Es el Espíritu Santo obrando. Saben que el libro de Hechos hace unas 70 menciones del Espíritu Santo. Y hoy quisiera que en varias versiones leamos todos esos versículos. No es cierto, no vamos a leer todo. Que estudiemos cada uno. Esta semana sí fue complicado. ¿Qué pasaje leemos de los 70? O sea, ahí. No vamos a leer 70, pero vemos el Espíritu Santo obrando, haciendo de diferentes maneras. Hermanos, no es para que entendamos o sistematicemos métodos o procedimientos del Espíritu Santo. Bien dijo alguien, no es una fuerza que hay que decodificar cómo funciona. Para nada. Es una persona divina a quien hay que conocer. Es que conocer a la persona nos va a permitir conocer su identidad,
la misión y la obra y qué espera de nosotros. Y vamos a darnos cuenta que actúa de maneras muy diversas, diferentes, porque es una persona, es Dios. Miren, si nosotros, humanos terrícolas, respondemos de forma diferente, ¿verdad? Yo a veces cuento acá un chiste y a veces se ríen, a veces no. No puedo sistematizar, con tal chiste sí se ríen, con cuál no. Algunos siempre me apoyan, ¿verdad? Por aquí hay un sector que siempre nos ponemos de acuerdo y me echan así una mano para que no me sienta mal. Pero, ¿verdad? Cada persona responde y funciona diferente, reacciona diferente, ¿verdad? Hay cosas que usted hace de manera distinta. Pero conocer a la persona nos ayuda a ver qué está haciendo. No al revés, aquí no se va a tratar de sistematizar las maneras en las que hace algo el Espíritu Santo. Él es Dios, puede ser de diferentes maneras. Así que al leerlo, que puedan ir, cada uno de nosotros vayamos viendo esa obra. Pero hoy quisiera que quizás sigamos un poquito, uno de los hilos conductores, solamente uno, no es todo, pero un poquito, y ver que el Espíritu Santo, cuando dejamos que Él haga en nosotros, pasan cosas. Y hay una frase que se utiliza mucho en Hechos y tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4, cuando viene el Espíritu Santo, y ustedes recuerdan lo que sucede aquí en ese aposento alto, Hechos capítulo 2, dice que estando ellos ahí, ¿verdad? Todos reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 4. El Señor Jesucristo, estando ahí presente en carne y hueso, viendo los milagros, algunos no querían creer, dudaban, no lo reconocían. Ahora viene una persona, el Espíritu Santo, pero no en carne y hueso. ¿Cómo van a entender o a identificar? Y entonces hay muchas manifestaciones sobrenaturales muy visibles, muy evidentes. Y aquí en Pentecostés hay un viento que sopla y aparecen unas especie de lenguas de fuego. Qué difícil encontrar un lenguaje para describir algo sobrenatural, lo que parecía algo como lenguas de fuego. Es el Espíritu Santo. Todas las veces tiene que aparecer, no precisamente, pero ahí para que reconocieran lo sobrenatural pasa eso. Lo que destaca aquí el autor es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 8. Entonces agarran a Juan y a Pedro, recuerdan después de la sanidad aquí del cojo, y tienen que ir a dar cuentas porque hay alboroto, ¿no? ¿Verdad? Por la predicación, por los milagros también, y los van a intimidar. Tienen que presentar alguna defensa ante el concilio. De hecho, Pedro en el capítulo 2 se para y expone un sermón completo. Ahí tenemos toda la narración. Fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro predicó. No lo habíamos visto antes predicar. De hecho, lo vimos cometer otros errores, pero aquí ha predicado. Ahora en el capítulo 4, versículo 8, cuando tienen que presentar defensa, leemos lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, y aquí encontramos la defensa de Pedro. Juan está ahí también presente ante el concilio. Hermanos, el Espíritu Santo llenó y una de las cosas que sucede es que fueron capaces de hablar. El Espíritu Santo los hizo capaces de hablar. Capítulo 4, versículo 31. Después de que viene y cuenta lo que pasaron, los trataron de intimidar, pero cuando los ponen en libertad, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo, hablaban con valentía la palabra de Dios. De hecho, les invito a leer ahí unos versículos antes, donde aparece nuevamente esta explicación que Pedro hace acerca de el Cristo resucitado.
el Mesías. Quiero que noten dos cosas. En Hechos capítulo 2 en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 otra vez se nos dice que son llenos del Espíritu Santo. Así que es algo que no sucede como un evento una única vez. Pero notamos que los que están llenos del Espíritu Santo hablan el Evangelio, hablan acerca de Cristo y lo hacen valientemente. A veces tienen que defenderse y sin miedo hablan. Los creyentes llenos del Espíritu Santo hablan. Capítulo 6, versículo 3. Aquí tenemos la elección de los 7 diáconos. Se estaba generando un problema, ¿verdad? Ya una especie de división. Se servía alimentos a las viudas, pero algunos decían están menospreciando a las nuestras, están favoreciendo a unas. Había un elemento ahí de división. Y entonces los discípulos ahí reunidos en ¿qué hacemos? Y no dijeron busquemos a los mejores meseros. Busquemos gente con experiencia en restaurantes. Busquemos gente fuerte para que lleve la olla. No, tenían que buscar a unos que tuvieran ciertas cualidades para que esto no se convirtiera en una división. El problema no era de distribución, no es un problema de logística y operación. El problema es que está fragmentando por culpa de la comida. Por culpa de la comida se pueden dividir las iglesias. ¿Les gustó el desayuno de la semana pasada? Sí, lo disfrutaron. Démosle otro aplauso a todo el equipo que preparó la semana pasada y nos sirvió. Fantástico. Rebeca me comentaba que hubo 37 de nosotros involucrados en todo el evento, antes y durante e incluso después también. Éramos casi 100 personas. Así que gracias a todos los que colaboraron y gracias porque nos vamos turnando. Yo sé que en otros eventos otros son los que tienen otras participaciones, ¿verdad? Pero qué alegre que podamos servirnos unos a otros. De hecho, en un ratito vamos a ver unas fotos, un repaso de ello. Pero aquí se iba a dividir, o sea, el problema no es comida y la división en sí no era para que todos estén contentos. El problema es, hay una misión que cumplir, hay algo sobrenatural que lograr, la predicación del evangelio debe seguir, fragmentados, peleados y sobre todo por el tema de la comida no es posible. Esto hay que atenderlo para que no sea un impedimento en el cumplimiento de la misión. Y entonces, ¿a quiénes se buscan? Versículo 3. Busquen, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, para poder servirnos los unos a los otros, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Fíjense que sin esa obra del Espíritu Santo, en lugar de servirnos, vamos a pelearnos. En los eventos, solo para poner una observación, en los eventos a veces hay mucha tensión, ¿verdad? Hay mucho que resolver, hay cositas. A menos que uno esté lleno del Espíritu Santo, vamos a pelear. Todos tenemos nuestra personalidad, ¿verdad? Nuestra forma de ser, nuestras metodologías, uno piensa de una manera, otro piensa, es un evento. No digamos una vida en comunidad. No llenos del Espíritu, será llenos de nuestra carnalidad. Y así no podemos ser la misión, así solo podemos pelearnos. Y es más, tenemos que ser muy francos. Razones por las cuales pelear, fragmentar o caernos mal abundan. Y no lo digo con dedicatoria a ninguno en particular. Por eso recalcamos que todos se ven lindos esta mañana. No, es porque así somos todos. O sea, para yo caerles mal abundan las razones. Para que tú me caigas mal también pueden abundar las razones. Unos más que otros. Solo hay una que nos va a mantener unidos y enfocados en la misión. Es el Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. 1000
opciones de nuestra carne para caernos mal, para hablar mal los unos de los otros, para decir, ya viste, es que otra vez, que por qué aquel que yo no entiendo, que 1000 razones, bien carnales todas, pero unidos en amor, misericordiosos, compasivos, tolerantes, solo una, la unidad del Espíritu. Y eso es lo que estaba pasando aquí, por eso hay que escoger personas llenas del Espíritu y de sabiduría. Entre esos, versículo 5, habían varios hermanos, aquí aparecen sus nombres, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, los otros que aparecen aquí también, de igual manera estaban llenos del Espíritu Santo, pero el detalle de mencionar a Esteban es porque luego va a aparecer algo donde se va a notar esa característica. Felipe también, y ahí vamos a ver al Espíritu Santo que lo guía, lo lleva, y luego incluso lo toma de manera sobrenatural y lo lleva a otro lugar. Así que se va notando eso, pero desde acá se introduce que este era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren ahí versículos 8 en adelante. Estoy en Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Los cristianos llenos del Espíritu hablan el Evangelio, hablan de Cristo y además sirven. Capítulo 7, versículo 55. Cuando está a punto de morir, tiene una visión. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, los cristianos llenos del Espíritu Santo están dispuestos a cumplir la misión y a dar su vida por el Cristo resucitado. Con toda la oposición que hubo antes en el capítulo 6 y las disputas, hubiera dicho, mejor, dale tranquilo, venite para acá, vamos a servir comida, venite, dejadlos ahí. Hay una misión que cumplir y Esteban le está costando la vida, pero tiene ahí la visión. Tiene una visión. Veo la gloria de Dios, ¿verdad? Y ve a Jesús que está a la diestra de Dios. El Cristo resucitado. Allí muy atento de uno de sus siervos. Que así como él pasa ese camino del sufrimiento, pero ahora en gloria. Y ahora es Esteban. La única forma de cumplir eso es estando lleno del Espíritu. Ser testigo nunca dijo va a ser todo lindo, bonito, fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. El Cristo resucitado ha vencido. Tuvo esa visión antes de morir, qué maravilloso, dado por el Espíritu, que pudo tener eso y que quede aquí registrado con nosotros. Ese es el Cristo al que celebramos, es el Cristo victorioso, es el Cristo que es Señor. Sigamos en el recorrido, Hechos capítulo 9, versículo 17. Ahora aquí aparece un personaje muy querido. En Hechos capítulo 9, alguien que iba por ahí camino a Damasco, ¿verdad? Y gracias a Dios por un personaje muy querido llamado Ananías. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. El Señor lo envió para que hablara ahí con Pablo. Aquí en Hechos encontramos Saulo, Pablo. No es que el Señor le cambió nombre. Pablo era el nombre como se decía, se pronunciaba en griego, y en el mundo romano usó esa pronunciación. Así que no es que el Señor le cambió nombre, precisamente era pronunciación. Entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Estoy haciendo énfasis aquí en la pantalla que sea lleno, 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 los discípulos llenos del Espíritu Santo, lleno. Y aquí tenemos ahora a un Pablo lleno del Espíritu Santo. Y miren qué pasó, versículo 20. Y enseguida. Es más, para que vean el énfasis, voy a retroceder y solamente escuche. El 17 acabamos de leer, Ananías dice, vine para orar para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante, vean el énfasis de Lucas, al momento, al instante, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, eso está ocurriendo en ese mismo instante, recobró fuerzas. Estuvo Saulo con los discípulos unos días en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Los creyentes llenos del Espíritu, ¿qué hacen? Hablan, anuncian. Solos nosotros no podemos, pero hemos recibido poder, ya lo podemos decir así. Porque el Espíritu Santo ha venido y por eso los discípulos hablan, trabajan para Cristo, se sirven los unos a los otros. Capítulo 11, versículo 24. Aquí aparece, bueno, ya había aparecido antes, pero aquí una mención más específica en Hechos 11, 24 de Bernabé. Que Bernabé va a ver a Antioquía qué está pasando, porque ahora hay unos gentiles, está raro, ahora hay unos gentiles que han escuchado el Evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Entonces llegó la noticia a Jerusalén. Y entonces envían a un personaje. De hecho, leamos desde el 19, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. 24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después va por Pablo. Versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos ahí, no en Jerusalén, fue ahí. Entre los gentiles se les llamó cristianos por primera vez, allí en Antioquía. Noten que Bernabé es descrito como alguien cuyo ser, su carácter, ya es una característica. Es un varón bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que pudo reconocer lo que estaba pasando ahí, que en realidad era polémico. ¿Qué está pasando aquí entre los gentiles? Pero pudo reconocerlo. Capítulo 13, versículo 9. ¿Qué hacen los discípulos? No, leamos desde el 1, por favor, Hechos 13, del 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Atención, ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo. Yo sé que muchos están preguntando ahorita, ¿y cómo lo dijo? ¿Y será que lo oyeron? ¿Y será que hubo lenguas de fuego? ¿Y será que alguien habló en voz? El punto no es ese. Pero no nos van a decir. No, el otro domingo les digo. Entonces, el punto es, el Espíritu Santo dirige a los discípulos. El Espíritu Santo dirige a los creyentes y el Espíritu Santo manifiesta y dice, entendieron claramente cuál era la voluntad de Dios. No estaban dudando, ¿será que esto es del Espíritu? ¿Será que no? Fue muy claro. Ellos entendieron que era del Espíritu diciendo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y yo sé que muchos, pero no les dijo cuándo y qué iban a hacer y el presupuesto y si hacen equipo. Ese no es el punto. ¿Cómo respondieron? Y habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Por cierto, alguien dijo una vez que aquí enviaron a los mejores. Hermano, te queremos enviar a ti. Ay, no, yo mejor ponga otro. Sí, el Espíritu Santo manda a los que están listos y dispuestos para ir, manda a los mejores. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, se nota el énfasis que esto no es simplemente diseño estratégico. Hay algunas cosas que nos tocará a nosotros hacer diseño estratégico, pero hay unas que es clarísimo, que es el Espíritu Santo, y esa es la convicción que ellos tienen. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué hacen los discípulos? Son enviados, van, obedecen y hablan. Y miren, también tenían a Juan de ayudante. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿quién Juan? Esta sí no vamos a esperar el otro domingo. ¿Se acuerdan de un Juan Marcos que una vez ya no quiso ir y luego se pelearon los hermanitos? Aquí va. Ahí va. Ahí calladito, ¿verdad? Ahí va ayudando. En este capítulo ahí va, en el otro ya no quiso ir. Y Pablo dice, no, aquel ya, no, se nos rajó, se vino. No. Bernabé dice, no, dale otra oportunidad. Y yo no doy nada. Se separaron. Duro. Bueno, dejemos ahí a Juanito, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Aquí estamos ubicados muy bien con o sea, no es ficticio. Estaba con este procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, quería oír la palabra de Dios, pero llamó a los que la hablan. Muy bien, qué bueno, quiere oír. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquel tiene dos, no, yo también, bueno, está ahí, ubicando bien a los personajes. Pero lo que Pablo hace es que, lleno del Espíritu Santo, de manera muy valiente y contundente, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le diera la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Valientemente, lleno del Espíritu, fueron a encarar proféticamente a este opositor que estaba estorbando para que alguien que tenía el deseo de escuchar la palabra, la escuchara. Los discípulos llenos del Espíritu hablan y son valientes. Hechos 13:52. Después, cuando vienen y cuentan todo el reporte y hay incluso persecución, Hechos 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Hermanos, la adversidad y la persecución, las aflicciones, y sobre todo por causa de Cristo, jamás deberían de quitarnos el gozo de servir a Cristo. Así decía un himno, ¿verdad? Gozo da servir a Cristo. Y es este gozo de enfrentarse cara a cara con la oposición, de ser apedreados, de ser intimidados, de ser encarcelados, de tener que salir huyendo de las ciudades. Gozo da servir a Cristo. Es el gozo de estar en la cárcel cantando. Gozo da servir. Pero solo se puede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, interesantemente, quiero mostrar un par de cositas y ya vamos a ir cerrando aquí nuestro recorrido. Ustedes leerán Hechos. Vayan viendo todas las menciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Hace más cosas que las que estamos viendo hoy. Ya vimos que habla, instruye, da sabiduría, guía. Pero miren el capítulo 15. En el capítulo 15 se narra el concilio de Jerusalén. Ahora hay que decidir algo. Miren, los judíos pues han guardado la ley, conocen todo ese trasfondo, esa historia, han obedecido, ¿verdad?, toda la parte litúrgica y pues ahora son creyentes. Pero ¿qué pasa con los que vienen de un trasfondo no judío y nunca han hecho eso? ¿Deberían hacerlo también? ¿Deberían de apegarse a toda esa tradición? Y tienen que guardar, como nosotros hemos guardado las fiestas, los mandamientos, ¿tienen que circuncidarse también? Es una pregunta que se están haciendo. Miren cómo describen a los creyentes, particularmente los no judíos. Versículo 8, Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. La diferencia es externa de las prácticas cúlticas, pero el corazón es lo que el Señor vio y les dio también el Espíritu Santo. Y ahora miren este elemento aquí crucial. Tienen una conversación, están buscando la dirección de Dios, ¿qué hacemos? Y llegan a esta conclusión, Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las cosas que son necesarias. La conclusión es no tienen que circuncidarse. Pero la conclusión es dada, no sé si notaron este equipo, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué no solo el Espíritu Santo? Llenos del Espíritu Santo podemos entender y alinearnos a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usando a hombres imperfectos, pero que están buscando sabiduría y llenos del Espíritu Santo toman una decisión. Aquí hay muchas preguntas de vida de iglesia. ¿Cómo se deciden algunas cosas? Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo siendo llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable. Y habla a través de estos siervos suyos. Capítulo 18. Voy a leer varios versículos acá. Capítulo 18, versículo 18 en adelante. Miren, sigue el avance del Evangelio. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, miren quién venía, Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza, ¿eso es solo Pablo, solo fue en aquel tiempo? Nadie tiene que hacer eso. ¿Cómo se deciden algunas cosas si son de ese momento o aplica a todos nosotros, verdad? Pero bueno, Pablo se rapó la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Versículo 19, y llegó a Éfeso, ojo, y los dejó ahí. ¿A quién? Aquila y Priscila.
Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Pequeña nota, ¿verdad? Aquí con Apolos, el corazón de enseñar las Escrituras, de hablar acerca de Cristo. No entendía, no sabía muy bien esta parte del bautismo. Aquila y Priscila lo toman no para regañarlo, lo toman para fortalecerlo, a tal grado que él dice, quiero seguir, ¿a dónde voy ahora? Y lo envían. Ya terminó más fuerte después de esa conversación. Pero no fue Pablo, Priscila y Aquila. Y entonces siguió, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, verso 28, a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció, ya vamos en el 19, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, pues no hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que no solo era Apolos, eran algunos discípulos, pero quiero que noten, eran creyentes genuinos. Eran creyentes genuinos, solo que había algunas cosas que todavía no sabían y no entendían. Y algunos amorosamente les fueron explicando. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En la sabiduría de Dios ahí se necesitaba algo visible, palpable, para que entendieran, porque era la primera vez. Algo sobrenatural, maravilloso, magnífico, emocionante. Y Lucas agrega un detalle en el 7, y eran por todos 12. Y solo 12. Hoy pasa esto en algunos círculos y se ve como fracaso, ¿verdad? Ay, solo 12. 10,000, sí. 5,000, sí. 3,000. Una vez escuché un mensaje a eso y dijo, quien estaba hablando, equivocadamente, dijo que en Hechos solamente se veían iglesias así, de 3,000, de 5,000. Y que entonces cada pastor debía orar para hacer la iglesia de 5,000 en su ciudad. Y ante eso que dijo, todos los que están ahí dijeron, amén. Y yo dije, no, hombre, qué mala lectura de Hechos. Nada en contra si el Señor, en su gracia, otra vez, ¿verdad? En su gracia hay iglesias de 5,000, de 1,000. Ese no es el problema. El problema es decir que en Hechos así son todas. No es cierto. Aquí hay 12. En otra hay 120. En otra es los de tu casa. No sé cuántos cabían en la casa, por ejemplo, ahí con Filemón, ¿verdad? No todos son miles, aquí hay 12. Y es el mismo Espíritu Santo con manifestaciones poderosas que allá en Pentecostés, que en otros momentos también. 20:28. En Éfeso, ya vamos a cerrar aquí.
Pablo ahora va camino a Jerusalén, sabe que va a ser arrestado, pasa despidiéndose, pero hay un detalle en el verso 28 que quiero destacar. Cuando le habla a los ancianos de Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como el que están velando por el rebaño. El Espíritu Santo los puso. Y yo sé que muchos ¿y cómo los nombraron? ¿Y cómo los escogieron? ¿Y cuántos eran? ¿Y cuántos años? No dice. Lo que sí dice es que es la convicción que era del Espíritu Santo, que estos, que eran los ancianos de Éfeso, lo fueron. En el capítulo 21, Pablo es advertido: cuando llegues a Jerusalén te van a prender, te van a arrestar. Y le tratan entonces de decir: no vayas. Y en el capítulo 21 queda muy claro que es el Espíritu Santo diciendo: cuando llegues te van a arrestar. No se ve que sea la orden: no vayas. En otros pasajes vemos la orden: sí, no vayas a tal región, y tuvo la visión macedónica y fue a Filipos. Aquí en el 21 no aparece la orden: no vayas, solo dice: esto es lo que va a pasar. Los discípulos le dicen: no vayas, y él dice: no, yo sí voy. Y fue. Ahora, ¿por qué menciono estos detalles de los discípulos y de estos líderes eclesiásticos? Porque les cuento que a partir del versículo 21 no hay menciones del Espíritu Santo. Equivocadamente alguien puede: entonces ya el Espíritu Santo ya no hizo nada. No, vemos que se predica con la misma valentía, vemos que se defiende el Evangelio con la misma valentía, vemos que se sirve a Cristo con la misma valentía, aunque no hay una mención explícita del Espíritu Santo. La última está en el capítulo 28, citando a Isaías, que habló por el Espíritu. No es una fuerza que tenemos que entender sus mecanismos, es una persona a quien debemos conocer. Y esa persona, el Espíritu Santo, parece que a partir del versículo 21, aunque no se menciona explícitamente, sigue estando ahí presente y sigue obrando, pero no se menciona de manera explícita. Así que lo vemos obrar en grupos pequeños, en multitudes, lo vemos obrar con idiomas diferentes, lo vemos obrar con viento y con fuego, lo vemos obrar con terremotos, lo vemos obrar en silencio, lo vemos obrar en una oración, lo vemos obrar a través de un sueño, lo vemos obrar a través de palabras de alguien más, y lo vemos obrar sin que se mencione explícitamente. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Cristo resucitado y el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, nuestro ayudador, quien nos ilumina, quien nos enseña, sigue siendo vigente, sea como sea que Él vaya a manifestarse. Aún si en estos capítulos no aparecen señales milagrosas, ahí está, obrando. No es que se le olvidó a Lucas, no es que ya dijo: no, cambiemos el tema. Vemos a Pablo predicando, defendiendo y sirviendo a Cristo. Es el Espíritu Santo el que está orando. Es el Espíritu Santo el que nos usa para cumplir la misión, desde la cruz hasta lo último de la tierra. La pregunta es: ¿y qué estará haciendo el Espíritu Santo hoy en ti? ¿Y cómo está manifestándose el Espíritu Santo hoy a través de ti? ¿Y en qué será que quiere usarte el Espíritu Santo a ti también y a mí? Necesitamos al Espíritu Santo. Vivamos llenos del Espíritu Santo para servir al Cristo resucitado. ¿En qué manera? No lo sé. El Señor te guiará y te hablará. Pero ¿será que me va a decir la voz? ¿Será que voy a ayunar? ¿Será que en un sueño? No lo sé. Simplemente dile: Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es el Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que me dé sabiduría, que me dé valentía. Gracias porque me da el poder. Ahí está el reto para esta semana. Tenemos uno, bien clarito, bien específico. Digamos que el mínimo, ¿verdad? Un reto mínimo.
Pero el Señor hizo cosas milagrosas y poderosas a través de sus siervos y lo hará también a través de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios con la familia del mensaje de vida? ¿Qué está haciendo Dios más allá de lo que nosotros vemos aquí? ¿Qué está haciendo Dios globalmente? El Espíritu Santo sigue obrando y sigue estando presente. Su presencia es real. Así que hermanos, oremos. Oremos que ese Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos use también. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este registro maravilloso de esa presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no nos quedamos solos. Tu presencia va con nosotros. Y cuando hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo obra de manera poderosa. Señor, gracias porque ese evangelio ha sido depositado en nosotros. Gracias porque esa palabra ha sido sembrada en nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo nos llena y nos puede dar sabiduría, valentía. Nos hace capaces de testificar con valor. Señor, úsanos, aquí estamos, agradecidos de poder tener tu palabra en nuestro idioma, agradecidos de poder reunirnos los domingos aquí juntos, agradecidos de poder cantar libremente que tú eres Señor, agradecidos de poder con nuestra vida, con nuestro ejemplo y nuestras palabras anunciar al Cristo resucitado. Vamos en su nombre esta semana a anunciar ese mensaje de vida. Úsanos, Señor. Úsanos.